Bueno, continuamos la clase, perdón la interrupción de hace rato. Tuve que recibir una encomienda que llegó, pero bueno, ya estamos otra vez aquí en la clase, en la segunda parte. Muy bien. Eh, Nos quedamos en este planteamiento de esta pregunta que también me parece interesante, que tiene que ver cómo podemos ser auténticos, pero frescos también. Cómo nuestro mensaje no tiene que caer en esa condición de querer aparentar algo en el cristianismo que no somos. Como lo platiqué la vez pasada en una pregunta que hacía Esme, creo, si no mal recuerdo, creo que hoy el mundo está buscando lo auténtico, ¿no? Los jóvenes hoy buscan lo que es auténtico. Eh, pero necesitamos ser frescos en nuestras formas, en sus mensajes. O como dice la pregunta, ¿no es cierto? ¿Será preciso escoger entre una y otra? ¿Podemos hacer las dos cosas eh, por igual? Creo que la conclusión eh, debe pasar básicamente, ¿cierto? En aquello que tenemos que hacer necesariamente para que esto funcione. Y yo creo firmemente, hermanos, que la fe cristiana no va a ser destruida, eso me queda claro, ni la iglesia tampoco, por más vendavales que ésta tenga, ¿no? La iglesia no va a ser destruida, no ha sido destruida en 2000 años, y miren que cada generación ha tenido su propio desafío, ¿no? Pues yo creo que hoy tampoco sucederá, pero interesantes preguntas para reflexionar. Entonces, creo que nosotros tenemos un problema. ¿Mm? Y tiene que ver con el entonces y el ahora. ¿Qué significa esto este, como, como forma de entender el cristianismo contemporáneo? Bueno, cuando nosotros hablamos de el cristianismo contemporáneo y el cristiano contemporáneo, a muchos les parece una contradicción terminológica, porque ¿cómo podríamos llamarle contemporáneo al cristianismo cuando no es contemporáneo? La fe cristiana no es contemporánea. ¿Por qué? Porque la fe cristiana fue representada por un personaje o fue el resultado de la fe en Jesús que vivió y murió hace más de 2000 años. Por eso no es contemporánea. Y para muchos, la fe cristiana que es antigua, ¿verdad? Tiene que quedar allá. Pues tiene que quedar en el ámbito en el que se desarrolló. Y entonces ahora el cristiano contemporáneo no podría aferrarse a un cristianismo contemporáneo porque diferimos en épocas, en tiempos y en espacios. Pero no se trata de una nueva versión del cristianismo que estamos empeñados en inventar. Nuestro cristianismo contemporáneo no tiene que ver con una reformulación, con una reinvención, con una idea de decir, bueno, tenemos que hacer nuevo todo esto, ¿verdad? Y como podríamos decir, un borrón y cuenta nueva. El cristianismo no debe estar en la línea de encontrarse en esto de ser una versión que trate de inventar algo, sino más bien debemos apuntalar hacia el cristianismo original. ¿De dónde nace? ¿Dónde surge todos estos efectos, ¿no? Efectos de vida que no solamente influyeron en personas, en pueblos enteros. Pero el cristianismo original tenemos que verlo desde un enfoque histórico, pero también desde un enfoque equilibrado, un enfoque ortodoxo, es decir, tratar de ver el cristianismo con los ojos de Jesús, ¿verdad?
que aunque Jesús vino a hacer una revolución, ¿verdad? Vino a modernizar, diríamos, el mensaje, lo hizo desde el equilibrio de lo que representa la realidad de Dios, ¿verdad? No inventó cosas, sino que se ajustó, solo que las creó, las recreó más bien. Pero también el cristianismo tiene que ser bíblico, ¿no? Es decir, nosotros ya lo dijimos la clase pasada, no podemos dejar atrás la realidad de que la Biblia sigue siendo la revelación de Dios, pero que este cristianismo tiene que hacerse con sensibilidad, ¿no? Debemos ser sensibles, no sentimentalistas, sensibles. Debemos estar conscientes, debemos afinar el oído, debemos educar nuestros ojos para poder ver lo que está pasando. Debemos despertar nuestros sentidos. Todos nuestros sentidos tienen que estar alerta para saber qué está pasando en el mundo, qué está sucediendo en el mundo. Donde procuremos relacionarnos con el mundo moderno. Quienes ya vieron la película esta de Dios no está muerto, que sé que algunos ya la vieron antes y otros apenas. Yo la volví a ver el sábado, ya que estaba acá solito, solo y mi alma. Vi nuevamente esa película y me siguió emocionando un montón de cosas, ¿no? Me siguió emocionando cómo se puede hacer un cristianismo muy bien pensado, ¿no? Un cristianismo muy bien razonado. Es la fe razonada, ¿no? Este, y cómo la fe demanda, ¿verdad? Relacionarnos con el mundo moderno de una manera que impactemos a aquellos que están siendo absorbidos ante el mundo moderno que hoy vivimos. La fe del chico, el protagonista este de la historia, es el ejemplo claro, ¿no? De que no podemos ni debemos sucumbir ante nuestras ideas, pero tenemos que buscar las formas, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que re- recambiar un montón de cosas, pero el Evangelio tiene que impactar, por eso ese movimiento, escriban en su celular a tantas personas, Dios no está muerto. Recuerdo que hace poco, bueno, no hace poco, el año pasado o antepasado, cuando me invitaron a dar un taller para jóvenes aquí en la zona norte de Misiones, quise reflexionar un poco esto, ¿no? Y quise emularlo, esta situación. Y entonces hablaba un poco acerca con los chicos, insisto, ya me cuesta trabajo conectar, pero bueno, quise tratar de conectar con los chicos y hicimos un ejercicio donde cerramos las puertas, apagamos las luces y todos estábamos en oscuridad, ¿no? Entonces, hablando de esto, de cómo los jóvenes hoy tienen que impactar, ¿no? Al mundo. Entonces le dije, miren, el mundo está así, ¿no es cierto? Está en oscuridad, no creen en Jesús, están siguiendo sus propios patrones, ustedes están dentro de esta oscuridad, están siendo objetos de esta oscuridad, ¿no? Y muchos de ustedes están siendo influenciados en esta oscuridad. Le digo, pero nosotros podemos cambiar la realidad, ¿no? Fue lindo el mensaje, o la actividad, porque yo le dije, bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer para que el mundo conozca a Jesús y pueda aceptarlo en medio de esta oscuridad que es muy fuerte, es muy densa, todo el lugar está oscuro? Dije, bueno, sí podemos hacer algo, le digo, y lo vamos a hacer ahora, y lo vamos a demostrar ahora. Y bueno, yo quiero que todos saquen su celular y lo prendan. Y entonces, pues de manera así interesante, ¿viste? Todo se empezó a iluminar, o sea, porque pues, todos con el celular, ¿no? ¿Y vieron? Nosotros podemos ser la luz, podemos ser la diferencia en un mundo de oscuridad, ¿no? Porque somos llamados a ser luz. Entonces, la manera que podemos hacer para impactar al mundo es que en este momento ustedes pongan en su mente a 5 amigos de ustedes, 5 amigos, que estén en su lista de contactos de su celular, ¿verdad? Y les manden un mensaje.
yo llevaba un texto preparado, ¿no es cierto? Que para que escribir, digo, les voy a dictar. Si ustedes quieren este texto, escríbanlo. Si no, escriban el suyo propio. Entonces les dicté un texto, ¿no es cierto? Chiquitito, que tenía que ver con esto, ¿no? Dios te ama, Jesús vino a morir por ti, acéptalo. Soy cristiano y soy tu amigo. Más o menos así, parafraseando, ¿no? Digo, escriban ese mensaje, luego cópienlo y mándenlo a otro amigo, 5 amigos. Y fue una actividad linda porque todos lo hicieron, ¿no es cierto? Para los que llevan celular, ahora ¿quién no tiene ya celular? Pero la mayoría lo hizo. Entonces, ¿de qué manera debemos conectar, verdad? ¿De qué manera debemos conectar? ¿Qué pasó con ese mensaje? No lo sé. Digo, ni ustedes lo van a saber. Le digo, pero quiero decirles que Dios puede usar ese mensaje en la vida de tu amigo o de tu amiga que no conoce al Señor, que sepa que sos cristiano, que sepa que puede contar con vos, que sepa que sos alguien que va a estar allí para él, para ella, y sobre todo sabrán que hay un Dios que los ama. Entonces, yo pienso hoy, queridos alumnos, que si nosotros actualizamos ese mensaje, no haciéndolo nuevo, porque bueno, el Evangelio se hace nuevo en sí mismo, ¿eh? Se va haciendo nuevo eh, por sí solo. Pero si nosotros lo recreamos y lo usamos a nuestro favor para proclamar el mensaje del Señor, entonces estaremos defendiendo correctamente nuestra fe y estaríamos haciendo lo correcto y nos relacionaremos con el mundo, ¿verdad? Porque ya lo dije en la clase pasada, estamos en el mundo, somos influenciados por el mundo, en todos los sentidos, ¿verdad? En la televisión, en la radio, las redes sociales, la literatura, el cine, ¿no? El teatro, un montón de cosas, estábamos siendo influenciados, porque estábamos en el mundo. No podemos ser como los menonitas o los Amish que se van y hacen sus propias comunidades para alejarse del mundo. No, estamos en el mundo y debemos relacionarnos con el mundo. Pero ahora, ¿cómo plantear este aspecto de ser luz para el mundo? ¿Verdad? Así que hoy nos enfrentamos a esta dualidad, ¿no? Y la apologética tiene que ver con la defensa del cristianismo histórico, pero también del cristianismo contemporáneo. Ujú. Esta es una dualidad muy interesante. El modo de comenzar consiste en reafirmar, sin pedir disculpas, que el cristianismo es una religión histórica y no nos tiene que avergonzar eso. Es una religión milenaria, ¿no? Está bien, nos llega hasta los sumerios, nos llega hasta otras civilizaciones más antiguas, pero el cristianismo es una religión histórica que se inserta en la historia, ¿verdad? Se inserta en la historia. Algunas religiones pueden también reclamar esta, esta característica de ser histórica, ¿no? Entonces podríamos decir, eh, ¿no? Eh, los que adoran a Buda, por ejemplo. Los hindúes dicen, no, nuestra religión también es histórica porque está inserta en la historia. O los que siguen a Confucio, o los de Mahoma, por ejemplo, los islamistas, podrían decir lo mismo. Nosotros también somos históricos, tenemos muchos años. El islamismo tiene muchos años, no se compara con el cristianismo, aunque podríamos rastrear los orígenes de los árabes desde Ismael, pero aún así el cristianismo sigue siendo mucho más antiguo. Hablo de cristianismo pensando en esta línea de tiempo que abarca el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo,
El cristianismo, a diferencia de esas otras religiones históricas, milenarias, ¿no es cierto? Hablemos de China, qué sé yo, de la India, de todas estas culturas que tienen sus propias deidades, sus propios cultos. El cristianismo hace una afirmación más fuerte todavía de esta pretensión histórica. ¿Por qué? Por una sencilla y poderosa razón. Porque no solamente el cristianismo se apoya en la persona histórica, es decir, de un hombre llamado Jesús de Nazaret, que sí existió, que sí nació, que sí fue niño, que sí fue adolescente, que sí fue joven, ¿no es cierto? Que predicó en la región de la Palestina y que incluso en territorio fuera de la Palestina, pero que tiene tres elementos fundamentales, cosa que ninguna otra religión que se precie de ser histórica lo tiene. Primero, el misterio de la encarnación. No hay religión que pueda decir que sus dioses hayan encarnado, ¿no? Y hayan vivido entre su pueblo y hayan sido como las personas, porque los dioses no hacen eso. Pero pensando que pueda alguien decir, no, sí, seguro que alguien pudo haber encarnado, ¿no es cierto? Principalmente estas ideologías de las que habla sobre la reencarnación. Nadie puede afirmar, como el cristianismo lo hace, sobre la muerte de Jesús, pero también de su resurrección, ¿verdad? Y esto hace que tanto el judaísmo como el cristianismo se conviertan en una religión única, porque Jesús es el único que ha resucitado. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni ningún otro personaje, ni Hare Krishna, ni nada por el estilo. Ninguno de ellos ha resucitado. Y esta prueba de la resurrección, ¿no es cierto? Es evidente. Hay una película que también está muy buena, que tiene que ver con los argumentos de la defensa de la resurrección. No, no estoy recordando, si la recuerdo la voy a buscar en Netflix o en YouTube, y si la recuerdo se las recuerdo. Es algo así como, no, 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 no no lo recuerdo, pero ya me voy a acordar. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis queridos alumnos? Que cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos a un Dios que no solo es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino como el Dios que hizo un pacto con Abraham, que lo renovó con Isaac, que lo hizo con Jacob. No solo es el Dios de Moisés, sino que también es el responsable de haber liberado del éxodo de Egipto al pueblo, llevándolo en un éxodo que hizo que Dios renovara nuevamente su pacto de misericordia, de amor y de fidelidad con su pueblo en el monte Sinaí. Así que los cristianos siempre estaremos ligados de corazón y de mente a esos acontecimientos. Los cristianos estamos ligados a ese Dios que hizo pacto con su pueblo Israel y ahora ha hecho pacto con su iglesia. Así que estos acontecimientos que han sido históricos y decisivos del pasado nos exhortan entonces a mirar en las escrituras, eh, y despertar en nosotros un sentido de profundo agradecimiento, de gratitud ante un Dios que se ha revelado de una manera tan especial, tan única, tan maravillosa. Y esto, ¿verdad? Ha hecho que incluso la Biblia nos diga, no te olvides de lo que Dios ha hecho, ¿no? No te olvides de los actos salvíficos de Dios, no te olvides de que Dios te sacó con mano fuerte, con brazo extendido, no te olvides de que Dios guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan su mandamiento. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos la festividad de la Pascua que se celebra con motivo del éxodo, de la liberación del pueblo de Egipto, que es una celebración
de cómo Dios salvó a su pueblo de la esclavitud, cada vez que nosotros celebramos la Cena del Señor, nos hace recordar ese momento, ¿no es cierto? Esa Pascua que ahora es Cristo para nosotros, ¿no? Y que ahora Cristo también nos libera, nos hace libres, Cristo nos redime, nos vuelve a colocar en el lugar de honor. Y todo lo debemos, claro, a esta fe histórica, ¿verdad? Que viene de manera relacionándola. Entonces, es mediante la palabra que se vuelve, ese pasado se vuelve a ser presente en nuestras vidas. Por eso el cristianismo es una religión histórica, que tiene sentido, todo eso que hemos platicado, tiene sentido en la persona de Jesús, que nació, murió y resucitó. Y eso nadie lo puede, o sea, lo puede negar, pero nadie lo puede destruir. Hasta ahora nadie ha podido destruir ese argumento. Y miren que se ha levantado por todos flancos y por todos frentes esta situación. Por eso podríamos decir que los orígenes históricos del cristianismo constituyen una gran bendición. Pero si no lo sabemos, que ese es mi punto, ¿verdad? Que ese es mi punto. A ver, todos los que tenemos una fe en el Señor, si seguimos no razonando nuestra fe, no conociendo nuestra fe, de verdad que nos vamos a llevar por el mundo de los sentimientos y a veces el sentimentalismo, ¿verdad? Y no debería de ser, creo yo. Por eso es que hay un montón de cristianos, ¿no? De nuestra iglesia y de muchas otras, que viven su religiosidad o su vida espiritual como religiosidad. O sea, solo siguen costumbres. O sea, che, vamos para acá y vamos para allá. Sí, pues dijo el pastor, dijo el líder, dijo la consagrada, ¿no? Y vamos para allá. Pero nadie piensa por qué. Y entonces, hoy yo bendigo a Dios por tu vida, de los que están estudiando en el seminario, pues porque están empezando a pensar, ¿verdad? Y a creer lo que creen por convicción, ¿no? A creer por convicción, no porque alguien se los dice. Entonces, hoy muchos de ustedes, o todos, yo creo que todos, hasta yo mismo, pues yo sigo siendo un estudiante de la palabra, nos seguimos sorprendiendo de todas estas cosas que estamos descubriendo. Yo no sé, la pucha, che, ¿dónde estuve tanto tiempo? ¿No? Donde no empezaba a descubrir o donde no sabía un montón de cosas. Por eso los orígenes históricos del cristianismo son una bendición en nuestras vidas, pero tenemos que saberlo, ¿verdad? Nos proporcionan un fundamento sólido. Nuestra fe no está edificada ni sobre leyendas, ni en cuentos de hadas, ni en mitos, ni en nada. Nuestra fe está edificada en acontecimientos verificables, comprobables, en acontecimientos reales. Entiendo que el grave problema que existe es que en muchas ocasiones esta fe, que si bien es cierto, insisto, no está fundamentada en leyendas así como Roma se fundó porque una loba amamantó a Rómulo y Remo, por ejemplo. Nadie puede comprobar eso. Nadie lo puede comprobar, pero fíjense, hoy la gente es más fácil que crea que una loba amamantó a dos bebés llamados Rómulo y Remos y ahí se fundó la gran civilización romana. Es más fácil que la gente crea eso que Jesús vino en carne, que vivió y que murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Eso no puede ser. O sea, no entiendo, ¿no? Bueno, el problema que a veces tenemos con eso, que vuelvo a repetir, nosotros, nuestra fe está arraigada en estos acontecimientos históricos. Tal vez la desventaja que tendríamos ante esta posición del cristianismo histórico es que estos eventos, ¿no? Llámese el recorrido que hace Abraham, llámese la vida de José como el vicerregente
del Imperio Egipto, llámese el pueblo de Israel saliendo de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos acontecimientos que nos narra el texto sagrado. El problema es que todos estos son de hace muchos miles de años, ¿verdad? Eso sí lo podríamos reconocer, porque ocurrieron hace tantos años, entonces la brecha entre el ayer, entre el tiempo en que sucedieron esos eventos y cómo los vivimos hoy, pues es muy grande, ¿verdad? Es muy, muy grande. El pasado y lo presente, lo histórico y lo contemporáneo resultan en muchos casos desconcertantes. Entiendo que hoy la gente logre no entender el significado, por ejemplo, de las 10 plagas que hubo en Egipto, porque nosotros no. Hoy vas a un mundo civilizado, ¿viste? Y es la plaga de los piojos. Sí, esa gente ya no conoce más los piojos. No saben qué es un piojo. Nosotros todavía. Algunos de nosotros cuando éramos niños sabíamos lo que eran los piojos. ¿No? Pero hoy civilizaciones más avanzadas, hoy países muy desarrollados no saben qué es un piojo. Entonces no les interesa, no les llama la atención. Así que quienes permanecen, perdón, quienes pertenecen a la generación más joven nos diría, no me interesa la historia. Hay una historia de una persona que escuchó por primera vez la historia de Moisés cuando fue rescatado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando su mamá, está el decreto, el faraón, que las parteras maten a los niños, tal, tal? Y bueno, la mamá queriendo salvar a su hijo, fabricó una cesta de mimbre, ¿no es cierto? Y lo puso allí en el río y bueno, eh, finalmente el relato dice que la, la princesa de Faraón, de Egipto, perdón, encontró la cesta de mimbre y descubre al niño y le pone por nombre Moisés. ¿Ah? Entonces, esa historia nosotros no la sabemos casi de memoria. Entonces, cuando esta persona escuchó por primera vez la narración de, de Moisés, eh, escribió y dijo lo siguiente, lo voy a leer de manera textual. Estaba yo impaciente por saber todo lo que podía acerca de él. Por saber, perdón, estaba yo tan impaciente por saber todo lo que podía acerca de él, es decir, de Moisés. Pero al fin me dejó entrever que hacía un tiempo considerable que Moisés estaba muerto. De modo que ya no me interesé más en él, porque no le doy ninguna importancia a las personas muertas. Es, historia, ¿verdad? Que hizo esta persona es la realidad que estamos viendo. No me interesan las personas muertas. Hoy estoy viviendo o quiero vivir mi presente, ¿no? Me interesa lo que está pasando hoy. El pasado no me llama mucho la atención. Hay otra historia, ¿verdad? Que dice que había dos hermanos, que alguien había conversado con ellos. Estos chicos eran estudiantes universitarios, ¿verdad? Estudiantes universitarios, quienes dijeron en algún momento que ellos habían decidido repudiar la fe de sus padres, o sea, no saber más la fe que sus padres tenían, esa fe con la que ellos habían sido criados. ¿No? Estos dos chicos universitarios estaban hartos de la fe con la que habían sido criados y entonces decidieron rechazarla y no saber más de ella. Uno de ellos se convirtió en agnóstico, ¿verdad? Y el otro se volvió ateo. Estos dos chicos que habían nacido en una cuna cristiana les pareció tan irrelevante, ¿verdad? Y entonces eh, se convirtieron uno en agnóstico y el otro en ateo.
Entonces, cuando se les preguntó por qué hay ese cambio tan radical, ¿no? Ellos habían sido criados escuchando la historia de Moisés, de Sansón, de Jonás, ¿no es cierto? Todas esas historias de las cuales nosotros nos acordamos. Y entonces, cuando se les preguntó por qué habían cambiado de ellos, la pregunta era, ¿no creían ya en la verdad del cristianismo? Ellos ya no creían más en lo que el cristianismo decía. Y ellos dijeron, no, ese no es el problema. Ese no es el problema. Esa era la pregunta. ¿No creían ya en la verdad del cristianismo? No, dijeron ellos, no, ese no es nuestro problema, contestaron. Su problema no era determinar si el cristianismo era verdadero, porque históricamente podría comprobarse, ¿verdad? La arqueología nos ha apoyado en eso, las ciencias, las ciencias bíblicas, los descubrimientos del rollo del mar muerto, o sea, el problema que ellos tenían, ellos dijeron, no, o sea, ahora con lo que nosotros sabemos, sabemos que el cristianismo es verdadero, sí, porque está enraizado en la historia y la historia difícilmente puede ser refutada. El problema es si es pertinente, o sea, si es relevante. La respuesta de estos dos chicos, ¿verdad? Es el paradigma en el cual el mundo hoy se plantea. Su dilema no era determinar si el cristianismo era verdadero, sino si era pertinente. O sea, ¿me puede enseñar algo a mí ahora el cristianismo? Esas historias antiguas, ¿no es cierto? Esa historia de David siendo un guerrero sangriento que extendió su dominio, un Salomón que termina adorando a dioses falsos y metiéndose con 1000 mujeres que destruyeron su fe. Eso es pertinente ahora. Ese era el problema, ¿verdad? ¿Cómo puede serlo? Dijeron estos chicos. El cristianismo es un cristianismo que se desarrolló solamente en la Palestina primitiva, en la Palestina del siglo X antes de Cristo y la Palestina del siglo I después de Cristo. Había surgido en el seno de este contexto, de esta Palestina primitiva, de manera que ellos, ¿verdad? Se dijeron, ¿qué tiene que ofrecernos para nosotros? Todo esto que sucedió hace un montón de años, donde todavía se habla de carros jalados por yuntas de bueyes, que todavía se habla de arados, que todavía se habla de costumbres muy antiguas, como cerrar un trato dándole la hojota a otro, ¿no es cierto?, como señal de propiedad. Los chicos dijeron, ¿cómo esta religión primitiva, que es verdadera porque se enraiza en la historia, puede ayudarnos a nosotros que vivimos en un mundo moderno, en un mundo emocionante, en un mundo donde ya se hacen viajes al espacio, donde se quiere conquistar la luna, donde se han enviado exploraciones a el universo, que se reciben trasplantes quirúrgicos, que hoy se hacen trasplantes de rostro, de brazos, de un montón de cosas a través de la robótica, a través de un montón de situaciones, que hay una ingeniería genética que hoy puede clonar a animales. Que la ciencia es tan avanzada que están descubriendo la partícula de Dios, por ejemplo, en esta situación de saber cómo se creó el mundo. La respuesta de estos chicos se planteaba en esto, decir, ¿qué me puede a mí enseñar una religión de hace casi más de 2000, 3000, 4000, 5000 años, ¿no es cierto? Ante un mundo que hoy está creando un montón de cosas, de tecnología, de autos que se estacionan solitos, ¿no es cierto? Autos que se manejan solos, por ejemplo. Entonces, la respuesta de estos chicos que dejando la fe cristiana,
dijeron, para nosotros resulta totalmente inaceptable, incompatible la, las verdades que se aplican en el cristianismo antiguo a hoy. De verdad, queridos alumnos, insisto, hoy tal vez nosotros no lo planteamos porque nuestros contextos son muy, no sé, tal vez muy, provincianos, como se dice, ¿no? Pero estos fenómenos se están viviendo en las grandes ciudades donde la secularización se está haciendo presente, donde la privatización de la fe se está haciendo presente, donde la relativización de la moral se está haciendo presente, donde la pluralización, donde hay un montón de ofertas y demandas en el mundo espiritual se está haciendo presente, la pregunta, la respuesta sigue siendo lo mismo. Me parece inaceptable estar perdiendo el tiempo escuchando historias tan viejas y tan obsoletas que nada nos tienen que decir a un mundo tan moderno como lo está haciendo hoy. Así que esta impresión de que el cristianismo es algo remoto, obsoleto y carente de actualidad está muy difundido, ¿va? Está muy difundido. El mundo está cambiando de una manera dramática desde los tiempos de Jesús y sigue cambiando a una velocidad sorprendente, sorprendente. Hoy hay cada postura, cada idea, cada razonamiento que te quedas así con el ojo cuadrado. La gente rechaza el evangelio, ¿verdad? Rechaza el evangelio. Por eso estos movimientos gnósticos, ateos, de las religiones afroamericanas, de las religiones este, de corte aborigen, ¿no? Por eso el aumento ¿cómo se llama?, de la religión musulmana. La gente rechaza el evangelio, no necesariamente porque crea que sea falso, ¿verdad? Sino porque no encuentra importancia en el evangelio. No encuentra importancia. ¿De qué me sirve saber de el diluvio, por ejemplo? ¿No? Sí, eso pasó hace un montón de años, además muchos dicen que no existió. La pregunta es, queridos alumnos, en esta materia apologética y va para todos ustedes que viven en contextos en donde se vive la fe de maneras diferentes, ¿no? La fe se vive de manera diferente en México, como se vive diferente en Colombia, como se vive diferente en Argentina. Pero la pregunta que veníamos planteando acerca de los colapsos que estamos teniendo dentro de nuestras congregaciones, porque no estamos modernizándonos, y ya expliqué hasta el cansancio qué quiero decir con eso, la pregunta es, ¿puede la iglesia superar el desafío de la modernidad? Y tal vez uno diga, sí, pero más vale que sí, podemos, que no sé qué, que victoria en Cristo. Sí, yo no dudo eso, ¿no? Pero en la práctica nos estamos dando cuenta que no, ¿no? O sea, en la teoría sí, qué sé yo, todos decimos amén, ¿no? Pero en la práctica debemos reconocer que no existe esta situación, ¿verdad? ¿Puede la iglesia superar el desafío de la modernidad o tendremos que sufrir el destino de los dinosaurios, ¿no? Sé que la iglesia no va a ser destruida, eso me queda claro, pero permítame plantearlo en esto, ¿no? Un pastor lo dijo en una reunión de consagrados, la iglesia está a punto de desaparecer y muchos pegaron el grito en el cielo, ¿no? Citando Mateo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y muchos se ofendieron por esto, diciendo, pero ¿cómo que la iglesia va a desaparecer? Pero de verdad, o sea, yo soy partidario de lo mismo. Si seguimos en el mundo, en el mismo sentido, vamos a ser como los dinosaurios, ¿verdad? Vamos a terminar siendo exterminados. ¿Por qué? Porque vamos a ser incapaces de adaptarnos a un medio cambiante, vamos a ser incapaces de estar a la par. Fíjense, hoy el mundo está caminando, no sé si 4 o 5 pasos adelante del cristianismo, no lo sé, ¿verdad? Y vamos a terminar extinguiéndonos. Y yo creo que eso es lo que menos nos tiene
que suceder. De verdad, hermanos, hoy muchos de los jóvenes se están perdiendo porque en la iglesia no encuentran respuestas. Porque algunos te dicen, y bueno, porque así es, o porque soy el pastor, o ponete a orar, o es que porque vos no lees la Biblia. Y la verdad es que estamos perdiendo por ese lado muchísimo. Hoy nuestros líderes, y lo digo yo siendo un líder, ¿no? Lo digo por mí, mea culpa, no estamos preocupándonos por prepararnos, ¿verdad? No estamos preocupándonos por prepararnos. Nos conformamos con lo que fuimos educados, enseñados, nuestras formas, nuestras maneras, predicamos de la misma forma, hablamos siempre de los mismos temas, no hay relevancia en nuestros mensajes, no nos ponemos a pensar y decir, bueno, ¿qué tendría que charlarle si estoy viendo que en mi iglesia el 20% de los que asisten a mis cultos son jóvenes? Tengo que armar un mensaje para captar la atención de ellos, ¿no es cierto? No, no, seguimos predicando y siguiendo los mismos temas. Hemos hablado a ver, no podemos cambiar de temas de la Biblia, pero los hemos planteado de la misma manera que cuando uno empieza a estudiar, uno empieza a verlos desde otra perspectiva y eso es enriquecedor y eso es lo que hace. Fíjate, si vos vas a predicar todos los días sobre la parábola del hijo pródigo, pues vas a terminar diciendo lo mismo, o sea que el hijo volvió, que el padre lo recibió y el hijo mayor se enojó. Punto. Pero cuando estudias a profundidad y lo ves desde otros ángulos, eso es enriquecedor. Entonces la gente dice, wow, eso no lo había yo visto. Y le haces una aplicación para los jóvenes y tratas de enfocar la vida de los jóvenes en el hijo mayor y la vida de los viejos en el hijo mayor, etcétera. ¿Puede la iglesia superar el desafío de la modernidad? Esa es una pregunta que ustedes la tienen que contestar. Y no le echen la culpa a sus líderes, ¿no es cierto? No digan, ah, sí, mi pastor, oh, sí, el consagrado, oh, sí, la consagrada, oh. No, la clase tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Este, ¿De qué manera mi influencia como líder está superando y está haciendo la diferencia? En esta anécdota que les decía de los jóvenes, ¿cuántos estamos sacando nuestro celular y estamos mandando mensajes, ¿no? A nuestros amigos para que conozcan de Jesús? ¿Estamos siendo relevantes nosotros en nuestros liderazgos, en nuestras vidas espirituales? ¿Estamos siendo relevantes, pertinentes? Esa es la pregunta y con esa cerramos esta clase. ¿Mm? Y continuamos la clase que viene. Bien, tenemos 2 minutitos para alguna pregunta, algún comentario de los hermanos que están en clase presencial. Sí, hermana Amanda, adelante. Bueno, estas preguntas creo que nos dejan mucho que pensar y pues son, digamos, unas preguntas que no solo nos hacen pensar, sino que nos retan, ¿no? A mirar más allá de lo que a veces solo, digamos, nos conformamos con escuchar de nuestros líderes y con vivir lo que se vive en la iglesia. Y ya estamos como acostumbrados que nos vemos los mismos y no vemos que crecemos. Pero estas preguntas realmente lo ponen a pensar a uno. Y ahorita pensando, yo decía, nosotros no somos recursivos y teniendo los recursos de la modernidad deberíamos, digamos, utilizar de la buena manera esa modernidad, porque realmente eh, venimos como con ese, no sé, llamarlo como costumbrismo o como no debemos hacer tal cosa, no debemos cantar sino solo himnos, no debemos hacer sino esto, pero yo creo que todo este tema de las redes sociales, todo el tema por ejemplo, no sé, cuando hay conciertos cristianos y conciertos de los otros que uno ve a los jóvenes que se emocionan.
Hace poco vino acá a Colombia los rebeldes o rebelde. La gente se volvió loca, los que estaban viviendo su niñez o su juventud en ese momento de la novela. Entonces, toda esa gente se volcó a Medellín ¿qué es? A mirar a esos muchachos que ya no son muchachos, ahora ya son señores y señoritas. Entonces, yo digo, uno de esa modernidad la deberíamos utilizar para atraer a los jóvenes a Cristo, ¿no? Pero nosotros nos estamos quedando quietos. ¿Por qué? Por llevar de pronto como la costumbre, no, es que de aquí no nos debemos pasar, este es el límite de acá. Y creo que eso nos está limitando. Ese es mi pensar con todo el respeto, ¿no? Y con todo el amor. Como que nos estamos limitando sobre eso para no llegar a los jóvenes, para no llegar a otras culturas, para no llegar a otras creencias y nos limitamos simplemente a lo que estamos haciendo en el momento. Y estas preguntas sí me tocaron mucho, incluso ahí cuando su merced hablaba, o sea, el pensar y decir, o sea, no estamos haciendo, no lo estamos haciendo, nos estamos limitando demasiado. Esa es como mi reflexión a las preguntas y como que se le queda a uno eso, ¿no? Que Dios sea el que nos ilumine y nos saque de esa, como de esa zona limitada donde estamos, como si fuéramos lo que no podemos salirnos a ningún otro lado. Y no, o sea, tenemos que mirar a qué más tenemos que enfrentar, a qué más público tenemos que llegar y no solamente esperar a que lleguen a nuestra iglesia. Sí, mi querida Amanda, muy valiosas sus reflexiones y me hizo pensar lo que Jesús decía, ¿verdad? Con lo que usted dice, estamos desaprovechando muchas oportunidades y en ese miedo de no contaminarnos con el mundo, ¿verdad? Estamos perdiendo realmente. Entonces, yo pienso que Jesús dijo, hay que ser mansos como palomas. ¿Ah? Ya lo platiqué en algún otro momento, pero debemos ser astutos como serpientes. Los hijos de la luz tienen que ser más sagaces que los hijos de las tinieblas. Entonces, yo rescato mucho lo que usted dice, mi querida Amanda, porque sí, hoy los cristianos estamos más contentos. Hablo de la iglesia de Dios, hablo de mi contexto. Yo soy un pastor de la iglesia de Dios Séptimo Día, amo la iglesia de Dios Séptimo Día. Soy crítico mío de mi ministerio, pero a veces vemos con profunda tristeza que los hermanos de la iglesia ven con mayor complacencia que los chicos se vayan a un concierto de Rebelde o que se vayan a un concierto de no sé qué, de Taylor Swift, que tengo ni idea de quién es esa mujer, pero que llena un montón de estadios y que incluso padres aportan y abonan y hasta van, pero pegamos el grito en el cielo cuando nuestros chicos van a un concierto cristiano, donde viene un artista, ¿no? Qué sé yo, que Marcos Witt bueno, yo soy muy viejo ya con Marcos Witt. Hoy hay un montón que viene Rojo, por ejemplo, ¿no? O que viene, ay, no tengo ni idea de las bandas hoy cristianas. Pegamos el grito en el cielo, ¿no? Yo recuerdo que una vez, estando en una congregación, el cuerpo pastoral se acercó con preocupación y me dijo, pastor, estamos preocupados porque los jóvenes, sí, iba a haber un concierto cristiano, no sé qué artista venía a la ciudad, no recuerdo sinceramente. Y todos estaban recopados, creo que era Rojo, algo así, creo que era Rojo, que venía a la ciudad. No, todos estaban vueltos locos comprando los boletos y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, viene el cuerpo pastoral y con el grito en el cielo, ¿no? O sea, ¿cómo se van a ir a ese lugar donde aplauden, danzan, gritan? ¿Viste? Nunca he ido, sí, una vez fui a un concierto de esos. Eh, una vez fui a ver a Danilo Montero, en otras circunstancias, pero fui a ver a Danilo Montero. Y es así, hermanos, es impactante, o sea, se te enchina la piel, ¿viste? Las canciones y cuando las cantas y cuando cantas a Cristo y todo. Entonces yo les dije, hermanos, miren, tal vez me pidan mi renuncia por lo que voy a decir y la voy a aceptar, no voy a pelear por eso, pero prefiero que los chicos vayan a ese concierto, en donde tal vez les enseñen del domingo, les enseñen
que el Espíritu Santo es una persona, que tal vez les digan, sí, coman carne de chancho, ¿no es cierto? Que no es tan malo. A que vayan a otro ambiente, ¿no es cierto? En donde hay otras circunstancias. Hoy creo que estamos debiendo mucho, hermanos. Estamos debiendo mucho y yo puedo sostener mi palabra ante quien sea, ¿no es cierto? Pero estamos debiendo mucho. Ahora, el problema no es eso, el problema es qué va a hacer Mario, qué va a hacer Esme, qué va a hacer Amanda, qué vamos a hacer nosotros desde nuestro ámbito de influencia. Porque podríamos criticar a todo mundo, ¿no es cierto? Pero no se trata de eso, esta clase no es critología, es apologética. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿No? ¿Qué actitudes vamos a tomar? ¿Qué acciones? ¿Qué propuestas para defender la fe y hacer que nuestro cristianismo sea relevante? Ese es de verdad el gran desafío que tenemos hoy en día, pero estamos en deuda, me parece. Y estamos desaprovechando oportunidades. Creo muy bien lo que dice Amanda. Creo muy bien lo que dice Amanda. Sí, Esme. Y bueno, en este tema yo diría que el aprovechar sería una forma de vivir a diario, ¿no? Porque si nosotros no vivimos a Cristo, pues entonces a quién predicamos, ¿no? ¿De quién hablamos? Yo vivo en una comunidad sumamente católica, donde aquí se rigen por usos y costumbres. Y recuerdo que cuando yo compré este pedacito de tierra, el dueño anterior me dijo, para tú estar bien en la población tienes que participar en todas las fiestas, dar tus cuotas, tus aportaciones y no fallar, porque si no el pueblo te come o te corre. Cuando yo entendí que yo era cristiana, que yo tenía que presentar a Cristo, pues fue el primer tirito que yo me eché recién llegando, porque me vino a ver el encargado de la iglesia para mi cuota, porque luego buscan al nuevo. Pero fue una situación que yo bendigo a Dios porque no fue como, a lo mejor como lo aprendimos, ¿no? De la discusión, de la disputa, de la aclaración, en lo que yo creo, sino fue en mejor de los términos en decir, pues me disculpan mucho, no voy a poderles aportar. Y recuerdo mucho que en ese tiempo yo formaba parte de la directiva de los niños y yo estaba por hacer un campamento y yo le comenté a esta persona que pues yo tenía una responsabilidad con niños cristianos y que yo necesitaba de una aportación, que si ellos me podían cooperar, que yo necesitaba para 200 niños X regalo, ¿no? Lo que ellos me pudieran ofrecer. Y me acuerdo bien marcado que este señor, pero así en inmediato me dijo, no, discúlpeme, no les podemos dar nada porque ustedes son cristianos. Y con esa respuesta que él me dio, yo le dije, pues entonces, ¿cómo me pide usted a mí mi cuota? Yo soy cristiana, no le puedo dar a la iglesia la cuota. Si usted me trae los 200 regalos, sin falta, yo le doy domingo a domingo mi cuota. No, pues no se puede. Miren, hasta ahorita, bendito sea Dios, llevo 14 años viviendo en el pueblo y nunca he tenido un problema. Otra de las cosas es, ha habido vecinos que al pagar yo en la tienda me han dado cambio de más. Y yo cuando lo analizo, pues vuelvo a checar la cuenta y quizá en otros tiempos hubiera dicho, híjole, ya me bendijeron con uno de a 50 o de a 200 de más, ¿no? Y me lo llevo. Pero no, el tratar de ser honesto, yo creo que al ser humano nos cuesta a veces, ¿no? Ser honestos, porque a veces la necesidad es más grande, ¿no? Pero no, oiga, vecina, me regresó usted uno de a 100, uno de a 200. La cuenta no era así. Ah, muchas gracias. Y con esos a lo mejor insignificantes detalles, pues demostramos que no somos iguales a los demás, ¿no? Que es difícil a lo mejor eh, no entrar en controversias, no ser polémico, y bueno, yo que soy de grilla diaria, algo en tratar de demostrar que mi Cristo es real y que mi Cristo me hizo diferente y que yo ya no soy
la que andaba ahí bronqueando, que andaba ahí en manifestaciones o cosas de esas, para que se vea la diferencia. Y eso transmitirle a nuestros hijos, porque si no, entonces no vamos a ser congruentes, ¿no? Pues la mamá santo, santo, santo y el hijo rebroncudo, y y el hijo hace desmanes o contesta mal o se lleva las cosas mal puestas. Y en eso todo tenemos que andar observando. Ahora, quienes ya no tenemos hijos, pues ver a los hijos de los otros hermanos, ¿no? En ayudarles. Bueno, bendito sea Dios, yo ya nomás tengo uno, pero hay quienes todavía se cargan 3, 4 chamacos. Entonces, pues echarle la mano, hermanita, pues mire, yo observo esto. A lo mejor lo que a nosotros no nos dieron de ayuda en nuestros tiempos, pues que ahora nosotros ya lo aprendimos a ayudarles a los demás. Sería una forma de demostrar que este Cristo es real, que este Cristo está vivo, que este Cristo hace a una persona diferente de todo lo que fuimos, ¿no? Porque pues muchos tenemos un pasado que tristemente nos etiquetó y nos señaló y mucha gente cree que seguimos siendo esa basura que a lo mejor ellos conocieron, ¿no? Pero ahora creo que nuestra, nuestra lucha es demostrar que Cristo sí nos cambió. Ese es nuestro trabajo diario. Entiendo que esa es una forma de demostrar que Cristo es real. Sí, y gracias, Esme, y creo que es la mejor forma, ¿no es cierto? Como lo hemos planteado, lo auténtico siempre será codiciable, siempre, ¿no? Lo que no es auténtico se compra y se usa, pero sabes que te va a decepcionar. Pero lo auténtico siempre va a valer en todo tiempo, ¿ah? No es lo mismo a una pulsera de oro, realmente de oro, que una pulsera que está medio ahí pintada de amarillo. Este, esa pulsera que puede ser más barata, te, te va a decepcionar, porque cuando se empieza a despintar dices, ¿qué me compré? Pero la otra no. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que no importa la época, hoy 2023, mañana 2050 o 2100, no sé, pero lo auténtico siempre será lo más deseable y la vida cristiana parte de la autenticidad de la fe, de demostrar quiénes somos. Y como dijo Esme, a veces las cosas más pequeñitas hacen siempre la diferencia, ¿eh? Siempre la diferencia. Gracias, Esme, por compartir. Muy bien, pues, ¿alguien más? Sí, Mario, adelante. Sí, no, yo quería por ahí aportar un poquito nomás que eh, yo siempre fui por ahí crítico con respecto a la iglesia, no por ver, sino por lo que pasé en un momento, ¿no? Que como decía hoy, que cuando eh, como que le damos o le incentivamos a los jóvenes a que se bauticen y bueno, después que a mí me pasó un momento como que me crié en la iglesia, nací en la iglesia, ¿no? Y llegó un momento donde me sentí quizás obligado a dar ese paso de bautismo, porque decía, llegué a una edad y no, todo el mundo se bautiza a cierta edad y yo tengo que hacerlo. Y, y lo que a mí más me chocó fue que en ese proceso la iglesia me acompañó, trabajaba, ¿no es cierto?, conmigo. Y cuando me bauticé, como que la iglesia dijo, bueno, cumplimos nuestro deber con vos, ahora ya estás bautizado, ahora arreglate, ahora busca vos la forma de seguir a Cristo. Y fue para mí fue muy chocante. Yo como que hoy por hoy entiendo que cuando sos bautizado, volvés a nacer, necesitas la leche porque sos un bebé, ¿no es cierto? Como dice, eh, pero en ese momento como que nací y me dejaron tirado en un orfanato, algo así lo sentí después y eso como que me fue alejando.
me fue alejando y yo me alejé, dejé de asistir a la iglesia, Claro, eh, eh, no culpo a la iglesia porque fue parte mía también, pero en parte también creo que fue un poco eh, una responsabilidad de la iglesia de decir, de dejarme, ¿no es cierto? Y no incentivarme o ayudarme a buscar un poco a que descubra mi fe, ¿no es cierto? O a que trabaje en mi fe en ese momento. claro. Y, y bueno, hoy por hoy siempre lo miro de ese lado y digo, me gusta y trato de hablarlo por ahí con los chicos jóvenes de mi congregación, más que nada, de que no les pase eso, de que no les pase eso, de que lleguen y digan, bueno, ¿cierto? Y después que la iglesia diga, bueno, nosotros cumplimos, ya bautizamos, tenemos un miembro más, sumamos un miembro más a nuestra membresía, ¿no es cierto? Y estamos creciendo. Y al final, muchas de esas personas decimos, bautizamos a 10 en cierto lapso y después, dentro de 5 años, miramos y cuántos de esos 10 realmente siguen en nuestra iglesia. Yo creo que eso es algo que debemos mirarnos como iglesia, ¿no es cierto? Hacer un poco de autocrítica nosotros, ¿no? Por ahí no quiero entrar un poco en esa discusión, pero creo que es un poco lo que también nosotros tenemos de ver, de trabajar con gente, de buscar que la gente se bautice, pero también trabajar más arduamente con esa gente que se bautiza y para que esa gente logre, ¿no es cierto?, progresar en su fe. Sí, sí, amigo, sí, insisto, tiene matices lo que vos decís, yo comparto eso, yo no me aparto de que hay chicos que se bautizaron siendo chicos y que hoy están, yo soy un ejemplo de eso, o sea, yo no me alejé, en tu caso te alejaste, Dios tuvo misericordia y primero fuiste a Colombia, viste, en el equipo de rebeldes y luego ya te veniste otra vez a la iglesia, ¿no es cierto? En mi caso no fue, pero fue muy difícil, fue muy frustrante mantenerte a salvo, ¿no? En una jungla. Eh, pero no siempre sucede. Yo creo que hoy necesitamos enseñarle a nuestros chicos que aprendan a razonar su fe, que conozcan su fe. Y yo creo que eso es el gran desafío. Los chicos que conocen su fe van a ser capaces de defenderla y principalmente en los ámbitos universitarios. ¿Vieron la película esta? En ámbitos universitarios es donde más tenemos este problema, ¿no? Entonces, hoy debemos defenderlo, ¿no? Yo fui universitario, yo sé lo que es una vida universitaria y sé lo que es vivir una fe en medio de todo eso, ¿no? Este, pero cuando uno entiende la fe, uno es capaz de defenderla. Así que yo creo que hoy la iglesia o nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, ejercer ese tipo de acciones que tiendan en el ejemplo que puso Mario y que yo hablé también, pues de cuidar a esos chicos también en la medida de que está en nuestras manos, ¿no es cierto? De cuidarlos, de acompañarlos, de no dejarlos ahí en el orfelinato, ¿no es cierto? Sino que de vez en cuando, pues enseñarles y ir a ver, ¿por qué crees lo que crees? Después de un mes, 2 meses, ¿por qué te bautizaste? Decime, ¿por qué te bautizaste? Y vamos a ver las respuestas. Y la verdad es que a veces parece, y lo digo también con mucho respeto porque yo lo viví como pastor, a veces los pastores somos presionados o nosotros mismos decimos, oh, para que vean que soy un buen pastor. Y un buen pastor es aquel que bautiza 10, 20, 30, 50, 100 personas al año. Wow, este sí es un pastorazo, ¿no? Pero de los 100 te quedan 9, pues no ayuda mucho el tema, ¿no? Entonces, yo creo que sí, creo que hoy, en estos momentos de definición, creo yo que el mundo está teniendo, necesitamos reafirmar
o volver a poner en perspectiva el horizonte de qué significa ser cristiano y qué significa vivir la fe. Creo que eso es el gran desafío. Bueno, todavía faltan más reflexiones. Realmente estuve muy corto hoy, muy corto de tiempo y muy largo de palabras. Pero vamos a seguir reflexionando sobre esto el próximo jueves. Todavía hay algunas otras hermosas reflexiones que vamos a tener. Bueno, gente linda, Dios les bendiga. Un gusto verles. Que pasen un lindo martes. Nos vemos la próxima clase. Abrazotes. Bendiciones.